Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Señor nos bendiga a cada uno esta mañana. Antes de abrir nuestras Biblias, solo comentarles, el próximo domingo se celebra a nivel global el día de la iglesia perseguida. Entonces, este ministerio global que trabaja con la iglesia perseguida en todos los países donde los cristianos están sufriendo más, promueve que el próximo domingo las iglesias estemos orando en todo el mundo por los lugares donde hay más persecución. Así que vamos a aprovechar, hermanos, vamos a tener una mañana especial. Le quiero animar a que usted se quede en los dos cultos. Van a estar predicando los pastores, ¿verdad? Vienen 4 pastores de la iglesia Bethlehem. Es la iglesia donde el hermano John Piper fue pastor. Ahí se congrega él, pero él fue pastor por muchos años allí. Y tenemos la bendición de tener 4 pastores de ellos, hermano. Entonces, el próximo domingo ellos van a predicar en los 2 cultos, van a hacer 2 sermones diferentes y vamos a estar un culto de continuo. En el intermedio vamos a seguir orando y vamos a pedir especialmente por los hermanos que más sufren en el mundo por la causa de Cristo. Así que le invito a que aparte toda la mañana, ¿verdad? Y que podamos unirnos en oración, y también estamos convocando a aquel que quiera unirse a que venga y ayunemos. Sería hasta mediodía, ¿verdad? No creo que nos dé nada por no desayunar, hermano. Péguese una buena cena en la noche para que no tenga problemas durante toda la mañana. Así que estamos invitados, les vamos a estar recordando durante la semana, y al final, allá está la mesa del equipo global, hermanos, y también para que podamos inscribirnos para los talleres del sábado, ¿verdad? En la mañana vamos a tener el taller de evangelismo, y en la tarde-noche, el taller de alabanza. Si usted siente un llamado, como se hizo la semana pasada, un llamado a los que quieran integrarse al ministerio de alabanza, anótese y aproveche. Próximo domingo, el pastor René, que él pues fue pastor aquí, ¿verdad? En San Salvador, creció en medio de nosotros, fue un discípulo, que él es el pastor allá hoy de alabanza en esta iglesia. Él va a estar dirigiendo el próximo domingo con la ayuda del Señor. Así que esperamos tener un domingo muy, muy especial. Esta semana, hermanos, todos fuimos testigos, ¿verdad? La semana pasada de la tragedia que ocurrió en el estadio Cuscatlán. El torneo de fútbol se suspendió, ya no vamos a poder ser campeón otra vez, ni modo, hermano, ¿verdad? Pero qué terrible, ¿verdad? Las imágenes, qué duro, qué doloroso. Pero todos fuimos testigos de las imágenes de cómo, dijéramos, el portón ese, ¿verdad? No resistió, ¿verdad? No resistió a la presión de esa multitud de personas que aparentemente habían comprado su boleto y estaban queriendo entrar. Y toda esa presión, hermanos, el portón sucumbió ante la presión esa. Y justamente estuvimos hablando la semana pasada de que ¿quién es el que vence al diablo, hermanos? ¿Cómo podemos vencer al diablo? Resistiendo. Dice, resiste al diablo y él va a huir de vosotros, dice la Escritura. Hay que resistirlo y hay que someternos a Dios, dijimos la semana pasada. Ahora quiero esta mañana terminar, hermanos, con la ayuda del Señor, esta serie. Este es el 8º mensaje de esta serie de la guerra espiritual, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, hermanos, es cómo o quién vence al diablo. La semana pasada vimos cómo vencer al diablo y dijimos resistiéndolo y sometiéndonos a Dios. Pues ¿quién es el que puede hacer eso? ¿Quién es el que puede resistir? ¿Y quién es el que puede someterse a Dios? ¿Quién es el que puede vivir una vida sobria, como dijimos semanas atrás? ¿Y quién es el que puede tener una vida vigilante,
ante las acechanzas del enemigo. Hemos dicho que el objetivo del diablo en la guerra espiritual con el inconverso, con el no creyente, es ocultarle el evangelio para que siga en su ignorancia, ¿verdad? Pero en la vida de nosotros los creyentes dijimos que el propósito de Satanás es robarnos la integridad, acusarnos, señalarnos, aumentar si es posible nuestros errores, nuestros defectos, y si no nos encuentra nada, inventar algo para denigrarnos, para robarnos la integridad y que nos sintamos avergonzados, ¿verdad? Que no nos sintamos con el ánimo, con la fuerza, y no tengamos esa libertad para servir al Señor. Entonces ahora vamos a cerrar todo esto diciendo quién es el que vence al diablo. Bueno, en la primera carta de Juan, si me acompañan, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, el apóstol Juan nos dice quién es el que vence al diablo, así clarito, ¿verdad? No hay ningún misterio ahí. Juan nos dice quién es el que vence al diablo, quién es el que puede hacer o tener todas estas cualidades que hemos dicho. Entonces leamos, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ¿por qué dice, hermanos? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿quién es el que, hermanos, puede resistir? Porque, hermanos, esa guerra, esa batalla espiritual viene a veces con grandes presiones, ¿verdad?, a nuestras vidas. Son grandes presiones ante las que muchas veces sucumbimos. Somos derribados y no somos capaces de mantenernos de pie y resistir al enemigo de nuestras almas. Entonces Juan dice que el que ha vencido al diablo es el joven, pero obviamente él no está hablando de edad cronológica, ¿verdad? Él no está hablando de los jóvenes ni de los que nos sentimos jovencitos, hermano. Él está hablando de la edad espiritual, ¿verdad? Él está hablando de los padres, de los jóvenes y de los hijitos. Los hijitos, los niños, pues en la fe, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la edad espiritual. Entonces puede haber una persona que cronológicamente tenga 80 años de edad y sea un hijito, ¿verdad? Un hijito en la fe. Puede alguien que tenga 70 años, 100 años y ser un hijito, un niño en la fe, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy, hermanos, es de alguna manera, va a ser un espejo, pues, como la palabra es un espejo donde nos podemos ver y vernos a nosotros mismos más que a otro y ver cómo el Señor y cómo podemos pedirle al Señor que nos dé, dijéramos, desarrollo espiritual. Porque ¿cómo puedo llegar a ser un hijo, un joven? ¿Cómo puedo llegar a ser un padre en la fe? Creciendo, ¿verdad? Desarrollándome espiritualmente, madurando, creciendo. Entonces, veamos en las palabras del apóstol Juan, amados hermanos, cómo se da todo esto del desarrollo espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que el desarrollo espiritual, hermanos, el desarrollo espiritual comienza con el nuevo nacimiento. El desarrollo espiritual comienza con nacer de nuevo. O sea, nadie que no haya nacido de nuevo puede desarrollarse, o sea, crecer espiritualmente. Puede venir a la iglesia, aún una persona pudiera estar muchos años en una iglesia,
Pero si no ha nacido de nuevo, no se puede desarrollar, no puede crecer espiritualmente. Lo primero para que haya desarrollo espiritual es nacer de nuevo. Y eso lo dice el apóstol Juan aquí en la primera carta. Si usted me acompaña a leer en el capítulo 5, en el versículo 4, dice Juan, dice, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con todo lo que es nacido de Dios? Dice, vence al mundo. O sea que para poder vencer, para poder ser un vencedor, tengo que nacer de nuevo, dice Juan. Porque ahí comienza el desarrollo espiritual. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, en el nuevo nacimiento, Dios nos transfiere sus genes, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, Dios en el nuevo nacimiento nos transfiere sus genes, como cuando nosotros concebimos, ¿verdad? A nuestros hijos. En la concepción, ¿verdad? Cuando se unió el esperma masculino con el óvulo femenino, ¿verdad? Cuando se dio esa unión y se dio el milagro de una nueva criatura y una nueva vida, ¿verdad? Que comenzó, se concibió esa vida nueva. Ahí a través de la concepción, el papá y la mamá, ¿verdad? Le transfieren a esa criatura, a ese hijo, sus genes, sus cualidades. Entonces, en el nuevo nacimiento, Dios nos transfiere sus genes, la nueva creación. Él nos transfiere la fe que nos va a hacer vencedores en el mundo, nos va a hacer vencedores contra el diablo, vamos a poder dominar nuestra carne. Entonces ahí comienza todo. Ahora, el nuevo nacimiento, hermanos, es la acción divina, dice la Biblia, ¿verdad? Es una acción propia de Dios. Nadie más puede interferir. Nosotros, pues, como agentes de Dios, compartimos, predicamos el Evangelio, pero el nuevo nacimiento en sí mismo es la acción secreta, dice alguno, de Dios en el corazón humano, impartiéndole vida nueva, una nueva creación. Y eso es lo que la Biblia describe. Por ejemplo, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero usted conoce estos versículos que voy a leer. En Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice Juan, el mismo Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, estos que son engendrados del Espíritu, no es porque el pastor, porque algún pastor, porque algún evangelista, porque algún misionero, por lo que nosotros podamos hacer. No, es la voluntad de Dios, dice, son engendrados por la voluntad de Dios. No es la voluntad de un varón, de un hombre, de una mujer, de un ser humano. Entonces el nuevo nacimiento es la obra regeneradora en el corazón, es la obra única de Dios, es el milagro más grande del cual podemos hablar, que es Dios impartiéndole la fe, impartiéndole la vida. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, puede creer. Entonces, la respuesta del que nace de nuevo es que cree, pero porque Dios hizo algo en su interior, le impartió la vida nueva. Entonces,
Por ejemplo, en Mateo 1:20, cuando Mateo está describiendo la manera en que María había quedado embarazada, ¿verdad? Cuando Mateo describe en el versículo 20 de Mateo 1, ¿se recuerdan que José, el prometido de María, pensaba abandonar a María? Pero no por lo que ella aparentemente había hecho, sino para que no la apedrearan, para que no la condenaran, para que dijeran de que él había sido. O sea, José era un hombre justo, amaba a María y quiso abandonarla secretamente para que a él echaran la culpa de ese embarazo. Entonces, cuando él estaba pensando eso, el ángel del Señor se le apareció y le dijo a José en sueños. José le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Y aquí mire las palabras, dice: porque lo que en ella es engendrado, ¿quién lo engendra? El Espíritu Santo es, dice. Entonces, en el nuevo nacimiento es la obra de Dios por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que produce ese milagro, el milagro de la vida nueva. Entonces eso es lo primero, y ahí se imparte la fe. Por eso en primera de Pedro 5:8 dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo primero para que haya desarrollo, crecimiento espiritual, es nacer de nuevo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si tenemos testimonio, convicción de que hemos nacido de nuevo, hermanos. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero si alguien, hermano, no ha nacido de nuevo y nosotros queremos que se comporte la persona como maduramente, pues ¿y cómo? ¿Cómo pues va a madurar alguien si no ha nacido ni de nuevo siquiera? Es imposible. Hay que seguir. Es como la mujer, ¿verdad? Que no puede quedar embarazada. ¿Y qué le dice el doctor, hermano? Sigue intentando, le dice. Practiquen más, le dice al esposo, ¿verdad? Sigan, inténtenlo. Y bueno, le dan algunas cosas ahí para ver la fertilidad y todo ese rollo. Entonces hay que seguir predicándole la palabra a las personas. Hay que seguirles predicando el evangelio. Hay que seguir teniéndoles paciencia y hablándoles la palabra y predicándoles el evangelio. Pero si no nazco de nuevo, no puedo vencer al diablo, hermano. Si alguien no nace de nuevo, no. Solo lo que es nacido de Dios vence al diablo. Pero lo que es nacido de Dios tiene que crecer hasta ser un joven para vencer al diablo. Lo segundo es que este desarrollo espiritual, hermanos, que comienza con el nuevo nacimiento, se da normalmente y según las Escrituras en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de esas tensiones. Ahí es como que el Señor nos estira, ¿verdad? Ahí es como dice la fe más preciosa que el oro, dice. Va a ser hallada en alabanza a Dios, va a ser purificada la fe que nos fue dada en el nuevo nacimiento. Esa fe, a través del caminar con Dios, Dios nos toma de la mano derecha, dice, ¿verdad? El Salmo, Dios nos toma de la mano, nos lleva de la mano, nos sostiene como cantábamos esta mañana, y Dios está guiándonos, nos ha tomado, somos sus hijos, sus hijitos. Ya nacimos de nuevo, somos hijitos, hemos conocido al Padre, el Espíritu Santo en nosotros ahora dice Abba Padre, dice Papito, ya oramos,
ya nos congregamos y ya le pedimos al Señor en nuestras dificultades, somos hijitos. Pero Él nos toma de la mano y dice, vaya hijito, quiero que crezcas. ¿Cuántos queremos crecer, hermano? Todos. Dios quiere que crezcamos, ese es su plan. No quiere que usted y yo nos quedemos hijitos, pues, tiernitos, niños. Entonces Él nos toma de la mano y nos lleva a su escuela. Pero no es la escuela cristiana Oasis, no vaya a creer usted. No, esa es otra escuela, mejor, hermano. Esa sí es excelente, a la escuela de Dios. Y a veces nos lleva al desierto, fíjese. A veces nos lleva a una grande montaña el Señor cuando nos toma de la mano. A veces nos lleva a unos mares todos turbulentos, hermano. A veces hay unos grandes ventarrones. Pero la Biblia dice que Él no nos suelta de la mano. Y por eso el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, como cantamos hoy también, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque tú eres mi padre y yo soy tu hijito. Pero a través de ese proceso, el Señor nos estira, dijéramos, estira la fe. No nos estira a nosotros, porque nosotros no tenemos elasticidad espiritual. Pero la fe que está en la nueva naturaleza que Dios nos impartió en el nuevo nacimiento, esa sí es elástica y entonces la estira a través de las pruebas, las dificultades. Pero pudiéramos decir, hermanos, que la prueba es una moneda de dos lados, ¿verdad? Así como las monedas tienen cara y corona, las pruebas las podemos ver desde dos ángulos, desde dos puntos de vista podemos ver las pruebas. Un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo le llamamos a la prueba, le llamamos tentación. El lado negativo, entonces le llamamos que es una tentación, porque ya dijimos, el propósito del diablo es hacernos caer, es ponernos un tropiezo y que caigamos, que fracasemos. Ese es el propósito del enemigo de nosotros, de nuestras almas. Él quiere que usted caiga, tropiece, falle y luego acusarlo, denigrarlo, etcétera, etcétera, y eliminarlo, como ya dijimos días atrás. Pero el lado positivo, que es el que queremos ver más que todo esta mañana, el lado de Dios, el lado bueno, es que la prueba es como el maestro, aquel maestro excelente, ¿verdad?, que quiere que sus estudiantes aprendan, pues. Entonces el maestro dedica en la noche, ¿verdad?, en su casa, prepara el test, prepara una prueba, prepara un examen y se lo va a pasar a sus estudiantes, pero su propósito no es aplazarlos a todos, sino que probar qué tanto han aprendido sus estudiantes y cómo puede extraer a través de la prueba realmente, estirarlos, pues ver el conocimiento, el aprendizaje que el estudiante ha tenido. Y eso es lo que Dios hace y quiere hacer con nosotros en medio de la prueba. El propósito de Dios no es que caigamos, sino el propósito de Dios es que crezcamos en la prueba. Por eso dice Santiago, luego vamos a ir a 1 Corintios 10:13, pero Santiago dice en la primera carta, en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 2 al 4, ahí está en la pantalla, dice lo siguiente, y por eso Santiago dice esto: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué, hermanos? Imagínense cómo puedo tener gozo en medio de un montón de pruebas, hermano. Y diversa, la palabra diversa es como algo multicolor, dijéramos. Cuando os halléis en pruebas multicolores, porque, hermanos, hay pruebas de todos los colores, sabores, tamaños, fíjese. Dios, hermano, es un Dios sabio, ¿verdad?
Dios es un Dios bueno, es un Dios previsor de todas las cosas y que está preparando un futuro para nosotros maravillosos por toda la eternidad. Pero Él quiere que usted crezca, que nosotros crezcamos. Y entonces Él tiene pruebas de todo tipo. Como dice el dicho, ¿verdad? Cada pez tiene su sacador, dicen, ¿han oído ese dicho? Pues Dios tiene una prueba para cada uno de nosotros, hermano. Distinta, como anillo al dedo, hermano. Lo que usted y yo necesitamos, el Señor trae esas pruebas a nuestras vidas. Y cuando nosotros lo podemos ver de esta forma, hermano, podemos sentir gozo, porque de qué otra manera, hermano. Pero eso dice Santiago, dice, tened, hermanos, por sumo gozo, no poco gozo, sino que mucho gozo. Que eso nos dé más gozo que cualquier otra cosa, quiere decir, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ustedes saben, dice, que la prueba de vuestra fe, porque Dios no está probándonos a nosotros, sino está probando nuestra fe, está estirando nuestra fe, está mostrando que nuestra fe es verdadera, porque la fe que no es verdadera no aguanta las pruebas, hermano. La fe que no es verdadera no aguanta las pruebas. Entonces, pero la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, y tenga la paciencia, dice el versículo 4, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dijéramos, hermanos, que al ver el Nuevo Testamento, la paciencia, y así se llama una doctrina cristiana, ¿verdad? La paciencia de los santos, o sea, la perseverancia, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, o sea, resistencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia y quiere decir perseverancia, o sea, resistencia. Entre más vamos superando las pruebas, eran pruebas de primer grado en las que estábamos, pero ya usted está en pruebas de sexto grado, hermano. ¿Ha visto a los niños cuando dice, ¿y a qué grado vas, hijito? A tercero, dice, bien orgulloso, ¿verdad? El niño, porque antes iba a parvularia, hoy ya le hacen pruebas de tercer grado, hermano. No sé qué tipo de prueba, o ya ustedes son pruebas de universidad, hermano. Eso ya debe ser serio, hermano. Pruebas de universidad, pruebas de maestría, pruebas de doctorado ya, para doctorarse, pruebas de nursería, pues de kindergarten, ¿verdad? No sé, cada uno como el Señor nos va llevando. Hermanos, nos mete el Señor por unas pruebas y unos callejones y unos caminos, como dice, Dios me guarde y Dios me libre, ¿verdad, hermano? Pero es nuestro papá que dice, mi hijo, mi siervo, quiero que sea grande, pues. Quiero que sea hombre, que sea mujer de temple. Hasta las mujeres, le dice la Escritura, mujeres, pórtense varonilmente. O sea, échenle ganas, pues. Háganle fuerza. No sean aguados, ¿verdad? Resistan. Entonces dice que la prueba de nuestra fe produce resistencia, paciencia, perseverancia. Y entonces el que resiste vence al diablo. Eso hemos dicho, ¿verdad, hermano? Entonces de lo que se trata eso es de madurez espiritual, de crecer espiritualmente. Ahora quiero que vayamos a lo último, porque el desarrollo espiritual, ¿cómo luce, hermano? Ya vimos lo primero que se necesita para desarrollarnos espiritualmente y cómo el Señor nos va desarrollando, nos va estirando. Y vamos a poner ahí, antes de ver esto último, 1 Corintios, si pone, hermano, 10:13. Usted conoce este versículo, pero
traigámoslo a la memoria y veamos cómo luce, hermano, alguien que se está desarrollando espiritualmente. Recuerde que las tentaciones o las pruebas primero son humanas. No, es que la prueba que me vino a mí no era imposible que yo la sobrepasara. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que fiel es Dios, que cuando viene la tentación nos va a dar la salida. Siempre va a haber una salida. Pero la salida, como dijimos días atrás, se muestra cuando nos sometemos a Dios. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, entonces Él nos muestra la salida. Pero ¿cómo luce, hermanos? ¿Cómo podemos medir un termómetro de medición, un espejo de medición? ¿Cómo se mira el desarrollo espiritual? Bueno, según nuestro texto, si usted regresa, ¿verdad?, allá a Primera de Juan, según nuestro texto, el desarrollo espiritual luce como niño, como joven y como padre. Así luce el desarrollo espiritual. Ahora, una forma, porque el punto de este sermón es ¿quién vence al diablo? Y decimos los jóvenes espiritualmente hablando. Un joven espiritual, ¿verdad? Ese vence al diablo. Y mientras usted y yo no llegamos a la juventud espiritual, el diablo ahí está haciéndonos triza, hermano. Eso es lo que estamos diciendo. Mientras no crecemos, el diablo nos engaña, nos hace tropezar fácilmente, nos mete ideas equivocadas, nos pone en conflictos, etcétera, etcétera. Cosas que todos nosotros hemos pasado, seguramente. Entonces, ahora una forma de ver qué tanto puedo yo haber crecido es, vamos a describir, porque Juan, hermanos, en su carta dice varias cosas de los hijitos. Entonces dijéramos que Juan describe más cómo es un hijito, y si vemos la foto de un hijito y usted dice, no, yo ya no me parezco tanto, así fui yo, pero ya avancé un poquito. Entonces usted ya va siendo un joven. Entonces vamos a usar este método ahorita en esta última parte de ver lo que Juan dice de cómo es un niño, para ver si usted está ahí o yo estoy allí, y entonces decir, no, hombre, gloria a Dios. O cómo podemos orar esta mañana para decirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer. Entonces veamos, hermanos, regresemos a Primera de Juan. Usted está ahí en Primera de Juan. Y veamos cómo es la niñez espiritual, cómo son los hijitos, cuáles son sus cualidades y qué es lo que Juan dice. Bueno, Juan dice algo positivo en nuestro texto en el versículo 13. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido a papá. Gloria a Dios, eso es positivo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nacieron, no nacieron hablando. ¿Alguno tuvo hijos cuando ya venía hablando, hermano? No, ¿verdad? Algunos se tardaron más en hablar que otros, pero ver qué lindo, ¿verdad? Los que tenemos hijos, que cuando ya dice papá, el niño, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Dijo papá primero que mamá, le dice el papá a la mamá. O la mamá dijo primero mamá que papá. Y qué lindo, ya nos reconoce. Dice papá, ya el niño dice papá, qué lindo eso, ¿verdad? Cómo llena eso cuando nuestros hijos nos dicen papá con cariño. Y cuando están así comenzando a hablar, tartamudeando y dicen papá, qué lindo. Pues eso dice Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque ya podéis decir papá, ya reconocéis al Padre. Eso es algo bueno, positivo, señal de que es nacido de Dios. Ya le dice papá a Dios, ya le dice papá a Dios.
Ahora veamos qué cosas dice Juan en la carta. Vamos a mencionar 4 cosas que Juan dice de los niños. Pero acuérdese, vamos a ver esto pensando en que los jóvenes ya han pasado, ya han superado esto bastante, dijéramos, o un poco por lo menos, y ya van entrando a la juventud espiritual. Y los jóvenes son los que vencen al diablo. Entonces, número 1, capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Y dice, hijitos míos, ya sabemos que los hijitos son los niños espirituales. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Obviamente el hijito conoce el Evangelio y sabe que Jesús pagó por sus pecados y puede acudir a Jesús como el perdonador de sus pecados, como aquel que lo justifica de su pecado. Pero el punto aquí es de que un hijito está pecando, dijéramos, constantemente. Hijitos, dice, estas cosas os escribo para que no. ¿Y por qué les dice, les escribo esto para que no pequen? Porque estaban pecando, porque eran hijitos, porque están tiernos y todavía sus concupiscencias, sus deseos, sus pasiones están ahí en la carne, pues. Son más fuertes sus pasiones carnales que sus pasiones espirituales. Entonces estamos cayendo constantemente. Yo recuerdo cuando vine yo a la iglesia, habían otros jóvenes, algunos de ellos son pastores en las otras iglesias y algunos de ellos ya estaban en la iglesia cuando yo vine. Y entonces, años después, un día me dice uno de ellos, bueno, vos veniste a la iglesia y nos invitabas a ir al cine, ir aquí, ir allá. Me dicen, no lo invitaba a ir a orar, hermano. No lo invitaba a ir a una conferencia para aprender más de la palabra. No lo invitaba a ir al cine a ver al Hombre Araña y a saber a quién más, hermano. Porque era hijito. Entonces usted no se enoje ni trate mal a los hijitos, ¿verdad? Diga, qué carnal que no sé qué. No, porque un niño se hace pupú a cada rato, ¿verdad? ¿Y usted qué hace con el tiernito cuando se hace pupú? Lo va a limpiar, pues, ¿verdad? Y con gusto lo hacen los papás. Entonces, un hijito peca constantemente. Está cayendo en pecado. Número 2, versículo 21 del capítulo 5, el último versículo. Dice, hijitos, o sea, le está hablando a los niños. ¿Qué dice, hermano? Guardaos de los ídolos. O sea, ¿cómo es un hijito, hermano? Idólatra. Un hijito es un idólatra. Y la idolatría es adorar a otro que no es Dios, el Dios verdadero. En otras palabras, un hijito, hermano, dijéramos que se apasiona, se enamora, porque adorar es enamorarse, es apasionarse por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos apasionamos y nos enamoramos de Dios y del servicio a Dios y de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero apasionarse, enamorarse de algo que no es Dios, eso la Biblia le llama idolatría. Usted es devoto, ella es devota de eso, o de esa, o de él, o de ella. Usted es un devoto de eso, usted adora, idolatra eso, o esa práctica. Entonces, usted ve a los hijitos y solo hablan de deporte, ¿verdad? Cuando usted habla con ellos, solo de fútbol hablan, solo del FAS. Pero lo peor es que se pelean por eso. Y se pelean de verdad. Algunos que venimos de ese lado, sabemos, pues. Se enoja cuando
le dice, tu equipo perdió, ¿verdad? Ganó el Real, le dice. Solo el Real es de Dios, dice, y el Barça no es de Dios, dicen otros. Y se pelean y se enojan. Entonces, si usted se enoja todavía bastante por esas cosas, diga usted, Señor, ¿y yo por qué me enojo, hombre? Si eso no es nada, pues. Bueno, es bonito ver que jueguen bien y todo eso no es pecado, ver un partido o ir al estadio, eso no es pecado, ¿verdad? Pero estamos hablando de que los niños idolatran eso. O los partidos políticos, pues. La gente todavía no ha madurado y confía en los partidos políticos. Ay, que vos sos frentudo, le dicen. Es que vos sos cruzado, le dicen al otro. Es que vos sos no sé qué y vos sos no sé cuánto. Ay, es que vos sos ya de nuevas, no sé qué. Vos sos de viejas ideas, le dicen. Y se enoja y pelea y defiende eso, como dicen a capa y espada. Eso es una idolatría. El esposo que adora a la esposa, ¿verdad? La esposa que adora al esposo, porque es su ídolo, su diosa, ¿verdad? Sos mi diosa, le dice, sos mi ídolo. No, tiene que amar a su esposo y a su esposa, pero que no sea su ídolo ni su ídola, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Dios, hermano? ¿Cómo se llama nuestro Dios? ¿Cómo se llama, hermano? Cristo, Jesucristo. El diablo le dijo, si postrado me adoras. ¿Y qué dijo el Señor? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Démosle un aplauso grande, hermano, de verdad, a Él. Ahora, los niños espirituales todavía andan en eso. Y no hay, son niños, pues. Tenemos que darle más Gerber y seguirles cambiando los pañales y orar y seguir criándolos, pues, discipulándolos para que crezcan, y cuando ya sean jóvenes van a dejar de ser idólatras de las cosas de este mundo. Es idólatra de su negocio, de su trabajo. No, ni siquiera se congrega por su trabajo. Yo conozco hermanos aquí que han dejado trabajos buenos y buenos salarios por el Señor, porque los iba a alejar de su familia, de la iglesia, etcétera, porque ya eran maduros. Pero un niño, si me van a pagar el doble, yo me voy para a vivir a la puerta del diablo, pues. Me van a pagar más y eso es lo que más importa, que gane más. Voy a mejorar mi carro, mi casa, etcétera. Bueno, todas esas cosas, hermano. Entonces, ahora, número 3. Ya me entretuve ahí, yo no sé por qué. Mire, Primera de Juan 3:7. Dice, hijitos, ¿qué dice, hermano? 3:7 de Primera de Juan estamos, ¿verdad? Dice, hijitos, nadie dice, os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. Y Pablo le escribió a los Efesios y les dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, un niño, hermano, es fácilmente engañable. Ya sabemos, ¿verdad? Un niño lo podemos engañar fácilmente, y esa es otra cualidad de una niñez espiritual, porque un niño se fija en las apariencias. Y la Biblia nos dice que no nos fijemos en las apariencias, sino en el corazón.
Hacemos a veces como lo he dicho tantas veces, tanto alboroto por algo externo. Pero ¿y el corazón? El corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero los niños se fijan en las apariencias y por eso fácilmente son engañados por las apariencias. Su discernimiento es limitado. Un niño es limitado para discernir, y así es el niño espiritualmente hablando, es limitado para discernir. No discierne las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, un niño espiritual que estamos diciendo que no puede vencer al diablo, ya nació de nuevo, eso es lo primero y lo más importante, diría yo, pero está en proceso de crecer. Entonces el diablo lo puede engañar fácilmente por cosas, por apariencias, porque hubo mucho ruido, si hasta humo hubo y cosas así. Ay, dijo, la última pata de la mesa del tabernáculo, y se sorprende por cosas que se puedan decir, por nuevas doctrinas, por nuevas cosas. Y no, es que viene fulano y va a traer la última revelación. ¿Cuál es la última revelación? Si aquí está toda la revelación de Dios, hermano. Pero los niños pueden ser engañados fácilmente. Nadie os engañe, les dice Juan. El que es justo hace justicia. O sea, no solo miren su apariencia, cómo vive, cómo se comporta, porque puede ser por fuera un sepulcro blanqueado, pero por dentro está lleno de muerte, dijo Jesús a aquellos religiosos. Y por último, número 4, hermano, dice Juan 4:4, primera de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, lo que hemos dicho, y lo sabéis, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, los niños, estamos haciendo un símil, ¿verdad? Los niños tienen temores infundados. Los niños tienen temores infundados. Si eso lo trasladamos a la fe, a la vida espiritual, hermano, la superstición que teníamos en el mundo la traemos a la iglesia. Dice que el diablo, dice, no sé qué. Es que, ay, si no pongo el Salmo 91 en la puerta, se me puede meter el diablo en la casa. Y cosas como esas. Y entonces a los niños hasta les podemos vender agua bendita en la iglesia. Agua de la Rosa de Sarón, hermano. El otro domingo vamos a tener, oye, a $5, barato. ¿Qué les parece, hermano? ¿La comprarían ustedes, hermano? Con esa agua, hermano, se le va a componer su esposo. Aleluya. Con esa agüita, hermano, usted le va a echar al café ahí de su esposa, y su esposa va a ser la mujer más dulce de todo el mundo. Aleluya. Mire, si usted compra y entonces se usa siembre, ¿verdad? Porque si siembra $1, Dios le va a devolver $10. Cosas así. Supersticiones. Entonces, y temores. Dios te va a castigar porque no hiciste esto y esto, otro. Dios te va a decir, y así se usa a Dios. Entonces el niño, hermanos, tiene temores de las sombras, de los espantos. Así es un niño espiritualmente. Pero un joven, hermano, que es el que vence al maligno, hermano,
dijéramos que ha avanzado, ha superado en alguna medida estas cosas. No puede ser seducido, engañado fácilmente por el diablo y tiene capacidad para resistirlo, y entonces el diablo va a huir de los jóvenes espiritualmente hablando. Entonces eso es lo que Juan está diciendo. Y mire, termina en el versículo 14 de nuestro texto, 1 Juan 2:14, en la segunda parte. Juan, hermanos, y terminamos con esto, dice: dos características de los jóvenes que se asocian entre sí y dicen: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice. O sea, tenéis capacidad de resistir, has desarrollado fortaleza, ya no te mueven tan fácilmente las pruebas, los pecados, las dificultades. Ya el diablo no te puede engañar tan fácilmente, aunque venga y te pegue un buen empujón, pero estás fuerte. Jóvenes, ustedes son fuertes, dice. Y lo otro que él dice y se asocia con esto es, dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros, como ya desarrollamos en algún otro sermón anterior. La fe se desarrolla por la palabra, y cuando la palabra mora y permanece en nosotros, eso va a fortalecer nuestros músculos espirituales. La oración va a fortalecer nuestro músculo espiritual, la fe se va a desarrollar, vamos a tener resistencia. Entonces dice: jóvenes, ustedes son fuertes, son resistentes, ya no se les meten los virus y el diablo ya no los desalienta, no los debilita fácilmente, porque son resistentes. Ese es el punto. Tienen capacidad de resistir porque han crecido espiritualmente, porque se han desarrollado espiritualmente. Y Juan está alentando eso. Hermanos, esta mañana podemos orar y decirle: Señor, quizás, Señor, alguien quizás pudiera decir: Señor, hazme nacer de nuevo. Alguien dice: no siento que haya nacido de nuevo. Bueno, sálvame, Señor. Pero otro podemos decir: Señor, ya no quiero, Señor, quiero crecer. Porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. ¿Quién, hermano? Dios. Dice: Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento solo lo da Dios. Padre, danos fe, decíamos el otro día. Es una forma de decir: madúrame, dame crecimiento, desarrollo espiritual, Señor, dame fe, dame madurez espiritual. Oremos esta mañana un momento, hermanos. Y si hay alguien aquí en primer lugar que no ha creído en el Señor, usted está aquí pero no ha creído, no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida a Jesús, esta mañana dígale: Señor, yo te necesito. Quiero ser tu hijito. Quiero ser tu hijito. Señor, ayúdame. Señor, dame fe, Señor. Hazme nacer de nuevo. Y los demás podemos decir: Señor, yo no quiero ser el mismo, Señor, quiero crecer. Solo tú me puedes hacer crecer. Señor, quiero madurar. Señor, quiero avanzar en la fe. No quiero ser niño fluctuante, niño que es fácilmente engañado, que fácilmente cae en pecado, que tiene temores. Porque, Señor, yo necesito conocerte más. Como dice ese canto, hermanos: Padre de luz, dice. Quiero brillar por ti. Es el Padre que nos está criando, que nos está discipulando, que nos está cuidando, el Padre de las luces. Padre bueno, nuestro Dios todopoderoso.
¿Qué tal si le decimos, Señor, Padre, quiero brillar, o sea, quiero crecer? Señor, cada uno según lo que el Señor nos ha hablado, podemos decirle, Señor, ya no quiero ser así, Señor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.